Vamos a saludar a Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Larroque, lo saluda Eva Moreira y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, queríamos conversar un poco acerca de lo que se definió finalmente en el día de ayer respecto a la movilización del 25 de mayo. Entonces, bueno, se decidió que finalmente se va a movilizar. Sí, por supuesto, a Plaza de Mayo, obviamente por el contenido histórico de la fecha, el origen de nuestra patria, pasando por diversas coyunturas que tienen que ver con la historia más propia del peronismo, allá por 1973 con la asunción del doctor Cámpora, un 25 de mayo, y por supuesto en esta etapa contemporánea con lo que podríamos denominar la restauración o reconstrucción del peronismo a partir de la asunción de Néstor Kirchner. Así que con la presencia de Cristina como oradora, la idea es poder recordar, darle un marco histórico a la fecha, una fecha con un hondo sentido emocional para todos nosotros y por supuesto también hablar del presente y del futuro. Larroque, era una movilización que estaba pensada para pedir por la candidatura de Cristina. Finalmente, bueno, conocimos la carta de Cristina, sabemos que por lo menos no hay intenciones entonces de que ella participe en las elecciones, por lo menos como candidata. Digo, ¿qué es lo que motiva a esta movilización ahora? No, los mismos elementos que la motivaron siempre. Cristina no es que no quiere ser candidata, Cristina está proscripta, impedida de ser candidata por el accionar de una mafia que funciona en la Argentina, dirigida por el sistema de poder, que es pública, notoria y evidente. El acto siempre fue y tuvo que ver con respaldar a Cristina, con respaldar a quien, por supuesto, encarna el mayor liderazgo popular en la Argentina, romper aquellos elementos que van más allá inclusive de lo electoral, ¿no? Que tienen que ver con los condicionamientos que padece no solo Cristina en términos de proscripción, sino el propio peronismo. Esto más presente que nunca con la suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán, y después, bueno, todas las dificultades que atraviesa el conjunto de nuestra ciudadanía a partir del accionar de estos grupos de poder. En ese sentido, la movilización es un estado permanente que hemos definido justamente para poder torcer el brazo de aquellos sectores y factores que tanto hoy en el presente como en el pasado han buscado el sufrimiento del pueblo argentino. Estamos hablando con Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Andrés, la decisión de Cristina, bueno, sí, no sé si decir la decisión de Cristina, digo dadas las consecuencias, finalmente lo que termina expresando Cristina, eso de no ser candidata, mueve de alguna manera todo el escenario electoral. Normalmente uno podría pensar, bueno, sin Cristina como candidata, quizás lo más natural sería que Axel Kicillof pudiera ocupar ese lugar que Cristina no va a ocupar. Digo, ¿queda espacio todavía para pensar a Axel como candidato o ves vos a Axel afianzado en la provincia de Buenos Aires y con menos posibilidades de verlo jugando a nivel nacional? Mira, yo creo que entrar en la alquimia electoral es también un poco jugar en la lógica que nos está planteando el sistema de poder. Desde ya, por supuesto que estamos pronto a un tiempo de definición, pero no podemos soslayar ni abstraernos del contexto en el cual se deben tomar las decisiones y cómo lo está planteando Cristina, poniendo énfasis en el aspecto programático, porque si nosotros nos enredamos en nombres personales y perdemos de vista cuáles son los motivos por los cuales debemos obviamente presentar una propuesta electoral para seguir gobernando la Argentina los próximos 4 años y a la vez no solamente las definiciones programáticas, sino el compromiso del conjunto de la fuerza política para asumirlas, porque venimos de un proceso en el cual desarrollamos un diseño por iniciativa de Cristina muy exitoso en materia electoral, pero quizás atravesado por contradicciones a la hora
ejercer la gestión de gobierno. Entonces necesitamos recuperar la claridad en el aspecto programático, en un momento muy complejo de la Argentina. Necesitamos también que el conjunto de la dirigencia y de la fuerza política asuma ese compromiso, y después finalmente, por supuesto, habrá que definir quiénes son los compañeros y compañeras más preparados, con más capacidad, idoneidad o como lo queramos llamar, para ejercer las diferentes responsabilidades que se van a poner en juego. En ese universo, desde ya que el peronismo es rico en cuadros, en compañeros y compañeras, ninguno por supuesto con la capacidad electoral y el liderazgo de Cristina, porque es obvio que el poder ha marcado bien a quien imposibilitarle la participación, como lo hizo con el general Perón en su momento, porque sin duda Cristina sería la que es hoy no solo la conductora, sino quien más mide en cualquier encuesta, tomando a la oposición y al oficialismo. Bueno, por supuesto, una vez que ella está impedida, tendremos que ver cómo resolvemos esa ecuación, y en el caso particular de Axel, me parece que la gestión que se viene desarrollando aquí en la provincia de Buenos Aires es muy reconocida. Eso lo habilita sin duda a la posibilidad de continuar, pero Axel, como cualquiera de nosotros, por supuesto somos personas que pertenecemos a un proyecto político que conduce Cristina, y que sin duda vamos a todos hacer lo que ella defina. Hablas de un programa. Si tuvieras que hacer una especie de síntesis o marcar 3 o 4 puntos que ese programa debería tener, ¿qué es lo que marcarías? Bueno, en términos urgentes, yo creo que ya lo venimos planteando. Por supuesto, una recomposición salarial, un aumento por suma fija, doble aguinaldo, bueno, todas las medidas urgentes tendientes a paliar el desfasaje que ha tenido el poder adquisitivo de nuestra población en general, y en particular de los trabajadores formales asalariados. Por supuesto, un congelamiento de precios o el mecanismo que sea para poder paliar y frenar esta situación inflacionaria, y en términos más estructurales, de ya redefinir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hace imposible que gobierne la actual gestión y la que venga del signo que sea, ¿no? Porque está claro, como dijo Cristina en el Teatro Argentino de La Plata, amén de todos los cuestionamientos que podemos hacer al acuerdo del fondo, hay una cosa que es notoria, que además es inflacionario, ¿no? Que golpea justamente donde más le duele al argentino y a la argentina de a pie. Después, por supuesto, en materia institucional, sin duda este país no puede seguir funcionando con los 4 delincuentes, ¿no? que están al frente de la denominada Corte Suprema de Justicia, y eso por supuesto hay que resolverlo, hay que repensar el funcionamiento del sistema judicial en la Argentina, porque obviamente se ha transformado más que en uno de los 3 poderes del Estado que debe aportar claridad y justicia al conjunto de la ciudadanía, en una task force, como decía Cristina, de uno de los partidos políticos que hoy pretende gobernar el país nuevamente. Después creo que también hay que tener una postura clara respecto a los recursos naturales, a las riquezas que tiene nuestro país, y poder generar un consenso para que esas riquezas puedan generar valor agregado, y no que se vayan sin dejar ni trabajo, ¿no? Por supuesto, en la Argentina, ni los dividendos que corresponden por poder generar ese tipo de recursos. Es decir, bueno, podríamos seguir hablando de un montón de otras cosas más, ¿no? Larroque, llegamos, ¿no?, a estas elecciones con un frente de todos que entiendo, bueno, va a pensar un programa, pero ¿cómo se va a las elecciones con tan poco en términos de gestión para mostrar, y con tan poco y sobre todo en cuestiones económicas, ¿no? Lo digo tanto por la gestión de Alberto Fernández como, tengo que decirlo así, por la gestión de Sergio Massa, que tenía varios objetivos, y que sobre todo en cuestiones de controlar la inflación, y vemos que eso no lo está pudiendo hacer. Digo,
¿Cómo se va con eso a unas elecciones? No, porque la referencia, sin duda, nuestra referencia está puesta en los 12 años de Néstor y Cristina. Está claro que este es un momento de transición. En el caso de Sergio Massa es obvio que su tarea fue más de salvataje de una situación que ya estaba muy complicada, y no a la planificación de cero de una gestión, ¿no? Creo que hay que ser justos en esa materia, en un contexto donde también hay un componente, a los componentes estructurales, ¿no? que hay en el tema inflacionario. Por supuesto hay un mecanismo especulativo en la Argentina presionando sobre el dólar a través de las diversas corridas, y también una intencionalidad política a la hora de entender que, más allá de las cuestiones que buscan los sectores concentrados de la economía de maximizar sus ganancias, por supuesto hay un condimento que es político, y que a medida que los precios aumentan, sobre todo los artículos de mayor necesidad, la base social del peronismo es la que se resiente. Entonces hay un componente claramente político también en esta materia. Respecto a cómo ir al proceso electoral, y es obvio, es evidente, es notorio que Cristina sigue generando expectativa, que concita adhesión, que tiene mayor intención de voto y que sigue ejerciendo su liderazgo, porque aún están muy presentes los 12 años de gestión que transformaron la Argentina. Si miramos en el caso de enfrente de la oposición, nosotros podemos observar que, a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo, las contradicciones, los padecimientos, el macrismo no acumula ese contento, como lo pudo haber hecho cuando a Mauricio Macri le tocó llegar al gobierno, amén de que ganó por un punto del balotaje, pero había una idea de canalizar todo lo que habían generado los medios de comunicación, no como sensación negativa, mayoritariamente infundada. Otros problemas sí quizás tenían algún viso de realidad, y encontraron un factor aglutinante que fue en su momento una disimulada figura de Mauricio Macri, ¿no? Que no conocíamos. Bueno, conociendo la gestión de 4 años del macrismo, hoy la ciudadanía no está golpeando esa puerta. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio Chousa te saluda. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, quiero volver un segundito sobre esto que te decía Eva en materia económica, donde, bueno, atendiendo al reconocimiento de lo compleja de la situación que tomó el ministro de Economía, donde había un escenario claramente de crisis severa que se venía ahí al filo del abismo, pero bueno, pasan los meses, ¿no? Y obviamente también se acerca el escenario electoral, digamos, ese apoyo, casi diría, esa carta blanca que se le da al ministro de Economía como para que aplique su programa, sigue estando esa... No, yo no veo ninguna carta blanca. Por supuesto hay discusiones, pero te repito, no estamos desarrollando la política en un marco abstracto. A Sergio Massa le tocó asumir en un momento ya de bastante licuación de poder. Entonces todos sabemos que la economía se ordena principalmente desde la política. Por supuesto que hay otros factores, pero cuando se debilita la política es muy difícil ordenar lo económico, y yo creo que estamos transitando, como te decía antes, una etapa más vinculada al sostenimiento que a la realización de un programa económico que hubiéramos deseado. Claro. Creo que hoy estamos trabajando todos para que esa situación, ¿no?, que tuvimos el año pasado cuando asumió Massa, recordemos que la oposición en la previa estaba hablando de asamblea legislativa. No pasó eso, estábamos en una situación de desbarranque, eso no pasó, la situación no ha dejado de ser delicada, pero desde ya que hay una sensación de que existe una gestión que no está pudiendo tomar las decisiones que todos quisiéramos, pero que se está haciendo cargo de la situación. Y otra de orden político, ayer lo conversábamos también con Teresa García. Bueno, uno cuando tiene diálogo con la militancia, incluso lo vemos con los oyentes del programa, bueno, hay un desánimo en términos de angustia por la situación y por, bueno, la decisión de Cristina o el escenario en el cual se vio inmersa la vicepresidenta. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a la militancia para subir un poquito la cabeza, dejar la cabeza gacha y encarar la campaña? Pero el militante la militancia no tiene tiempo para angustiarse. Parece que siempre tiene que tener una actitud optimista. Nadie dijo que iba a ser fácil. La historia del peronismo marca que es una historia de lucha, de enfrentamiento de la adversidad,
y por supuesto con tenacidad, perseverancia, con compromiso y sacrificio, siempre las cosas se sacan adelante. Me parece que yo no por el contrario, no tenemos que mirar tanto qué hace o no hace Cristina, que por supuesto está condicionada por esta mafia, sino ver qué hacemos nosotros, y nosotros tenemos mucho para hacer. La pelea está claro, las disputas de poder, los factores que nosotros podemos identificar que generan poder, ¿no? Yo identifico 3 elementos, por supuesto los votos, las urnas, la capacidad de movilización y desde ya el componente económico que todo proceso de poder tiene. Bueno, nosotros somos fuertes en las urnas y en las calles, no nos dejan votar a quien queremos, estamos en una situación absolutamente irregular en términos democráticos, pero nos queda la calle y es ahí donde hoy nos tenemos que hacer valer y por supuesto a medida que vayan pasando los días, a través del diseño de una estrategia electoral, también ir a las urnas con el optimismo de que las elecciones que se vienen realizando las está ganando el peronismo, que la ciudadanía no está viendo o no está unificada en un candidato de la oposición para lo que viene en materia electoral, y que el peronismo sigue absolutamente competitivo de cara al proceso electoral. Ahora, ¿estamos competitivos? Yo creo que sí. Tengamos claro el qué, el para qué y el cómo. Andrés, te voy a cambiar un poco de tema. Ayer hubo algunas declaraciones de Victoria Tolosa Paz en relación a la participación de menores en las protestas, y específicamente pidió a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes que se impida entonces la participación de los chicos de estas movilizaciones de organizaciones sociales que piden por no al ajuste y basta de hambre. ¿Compartís la iniciativa o la decisión que tomó la ministra Victoria Tolosa Paz? No, yo creo que el problema es otro. El problema es que en un gobierno peronista tenga que haber movilizaciones pidiendo alimentos. Me parece que, a ver, cuando tomamos el ejemplo de Néstor Kirchner, cuando asumió Néstor en 2003, por supuesto en una situación de crisis absoluta. Bueno, de hecho yo mismo participaba en uno de esos espacios y movimientos que permanentemente estábamos en la calle, y bueno, rápidamente a través de la decisión política y de una política económica redistributiva y de generación de empleo, las movilizaciones y los piquetes fueron quedando atrás. Creo que hoy estamos con una dificultad en términos de poder resolver esta situación, y entonces no nos tenemos que enojar con el síntoma, sino tenemos que poder atacar las causas que generan este tipo de situaciones, y desde ya no podemos culpabilizar a aquellos que están atravesando un contexto tan complejo y tan duro.